A continuación, tengo el honor de presentar al doctor Rodrigo Burgos. Él es médico de la Pontificia Universidad Javeriana y cirujano general de la Fundación Universitaria Sanitas. Actualmente es fellow de cirugía oncológica de la Universidad Militar Nueva Granada en convenio con el Instituto Nacional de Cancerología. El día de hoy, el doctor Burgos nos expondrá sobre prehabilitación del paciente para cirugía gastrointestinal mayor. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestro primer simposio. El tema puntualmente es prehabilitación en pacientes candidatos a cirugía de citorreducción y hype. Entonces, el contenido de la charla es un poco de la importancia de prehabilitación, las implicaciones de la carcinomatosis peritoneal, los principios de la cirugía de citorreducción y HIPEC, el impacto de la cirugía de citorreducción y HIPEC, la importancia puntual de la prehabilitación en la cirugía de citorreducción y los componentes de la prehabilitación y la medición de los desenlaces. Entonces, para iniciar con el tema, la prehabilitación consiste en un cambio en la atención clínica. Lo que busca es aplicar un número determinado de intervenciones con el objetivo de mejorar la reserva fisiológica en anticipación al estrés de la cirugía, con el fin de poder tolerar la inactividad posoperatoria, mejorar la recuperación, favorecer el retorno a la actividad y mejorar la calidad de vida. El concepto de prehabilitación surge alrededor de 1997 con los principios del ERAS. Si ya muchos de ustedes los han escuchado antes, la fundación de ERAS y las guías de ERAS empezaron en Suiza en 1997 cuando se dieron cuenta que los pacientes sometidos a cirugía mayor, si bien quirúrgicamente eran tolerantes a la cirugía, las implicaciones de la condición clínica previa impactaban en los desenlaces. De ahí que a partir del 2012 se crea la primera guía dedicada a ERAS en cirugía colorectal y a partir de esto se fueron extendiendo sus indicaciones. Tanto así que se llevó a impactar en estancia hospitalaria, desenlaces oncológicos, en términos de resecciones, tiempo de rehabilitación física, inicio de la terapia adyuvante, que eso es importante nosotros como parte del manejo oncológico, la disminución en las tasas de reingreso y las complicaciones posoperatorias. Esto llevó a que en las últimas actualizaciones ya se hayan creado guías para cirugía de esófago, cirugía pancreatoduodenal, hepatectomías mayores y menores, incluso patología benigna como son las reconstrucciones complejas de pared abdominal. Ahora, ¿cuál es la importancia de este tema en lo que implica en la carcinomatosis peritoneal? Cuando nos devolvemos este artículo publicado en el 2000, este artículo es de los artículos que más nos ha explicado a nosotros los desenlaces de la carcinomatosis peritoneal. En este se tomaron 350 pacientes con diagnóstico imaginológico y quirúrgico de carcinomatosis peritoneal de patología no ginecológica, que involucraba cáncer de páncreas, cáncer de estómago, cáncer de colon, y solamente con terapia sistémica y apoyo de cuidado paliativo se les hizo un seguimiento prospectivo. Se aplicaron criterios de clasificación de la carcinomatosis peritoneal con el índice de carcinomatosis peritoneal de Gill, que era el estándar en ese momento. Y se dieron cuenta que los pacientes tenían una media de sobrevida menor a 1 año. Y que la carga tumoral era equivalente en relación directa al tiempo de sobrevida. Es decir, a menor carga tumoral, mayor probabilidad de supervivencia. Y empezaron a aparecer los estudios y las prácticas de citorreducciones. Esto se remota hacia los años de 1930, cuando pacientes con cáncer ginecológico que tenían implantes peritoneales se les hacía citorreducciones completas y esto impactaba en la sobrevida. La primera descripción de un caso de un paciente que se llevó a citorreducción completa se hizo hacia 1940. El paciente alcanzó una supervivencia total de 2 años. Y ese hacia 1980, que el señor, si no lo conocen, el de la foto del doctor Paul Sugar-Baker, empieza su interés en todo lo que es la cirugía de citorreducción y él considera la enfermedad peritoneal como una enfermedad localizada. Y empieza a decirnos que el manejo quirúrgico de la enfermedad peritoneal en combinación con la quimioterapia intraperitoneal tiene mejores desenlaces incluso que la terapia sistémica en ciertos pacientes. Y a partir de 2000, se empieza la era moderna de la cirugía de citorreducción. Se mejoran las técnicas quirúrgicas, se crean manuales de citorreducción y cirugía mayor simultánea y se crean mejores sistemas de perfusión.
Y esto llevó a que inicialmente los pacientes fueran seleccionados para cirugía, se hacía una cirugía completa buscando que el volumen tumoral residual fuera menor a 2.5 milímetros y posterior a esto se llevara a una quimioterapia intraperitoneal hipertérmica. ¿Basado en qué? En que la quimioterapia perfundida intraperitoneal alcanzaba concentraciones en el tejido 40 veces mayor, secundario a la temperatura que se colocaba. Esto se logra con temperaturas que van de 40 a 41 grados. ¿Pero qué implica la cirugía? En la cirugía de citorreducción implica peritonectomías, omentectomías, hepatectomías, resecciones pancreáticas, resecciones de cúpulas diafragmáticas, incluso resecciones de vejiga cuando está comprometida, resecciones pélvicas que implica útero, cervix, anexos y adicionalmente la morbilidad asociada de la quimioterapia. Generalmente la quimioterapia intraperitoneal se utiliza doxorubicina, mitomicina, oxaliplatino. Implican que a un tiempo posoperatorio de una semana, la mayoría, incluso hasta el 60% de estos pacientes desarrollan trombocitopenia, anemia, leucopenia. Entonces, la importancia de esto ¿en qué viene? En que cuando se empezaron a estandarizar y a seleccionar mejor los pacientes, llegamos a tener sobrevidas medias que llevaban en el pseudomixoma peritoneal hasta 51, incluso 156 meses de sobrevida. Perdón, disculpen. En el cáncer gástrico se han alcanzado medias de sobrevida de 33.8 meses cuando previamente teníamos 8 meses. En el mesotelioma peritoneal, pacientes han vivido 5 años, incluso se les ha hecho citorreducción y HIPEC en recaídas. En cáncer colorectal, si bien Heriberto nos comentó que hay pacientes que alcanzan una sobrevida mayor con la inmunoterapia, la citorreducción y HIPEC con buenas indicaciones y pacientes adecuadamente seleccionados tienen equivalencias en tiempos mucho mayores de sobrevida. ¿Pero qué ha pasado? Que la morbilidad inicial llegaba a ser prohibitiva y con el tiempo se han estandarizado los procedimientos quirúrgicos y hemos visto que la morbimortalidad llega a ser equiparable en una cirugía tan grande a cualquier otra cirugía mayor. Es decir, la sola pancreatonectomía tiene los mismos riesgos, las mismas complicaciones y los mismos desenlaces en tiempo de hospitalización que la cirugía de citorreducción. Igual una cirugía de esófago y una cirugía gástrica. ¿Pero qué pasaba? Inicialmente, cuando se aplicaban las cirugías de citorreducción, veíamos que teníamos morbilidades altas, que no eran permisibles. Y puliendo las técnicas quirúrgicas, hemos logrado disminuir esas tasas de complicaciones. Pero cuando vamos a factores puntuales del paciente, encontramos que hay unos factores que son determinantes en los desenlaces, que son la edad mayor de 60 años, la funcionalidad del paciente, la hipoalbuminemia, el estado funcional, la obesidad, el consumo de cigarrillo y alcohol, la anemia prequirúrgica y la desnutrición. Factor importantísimo en estos pacientes, ya que entre un 60 y 80% de los pacientes llegan desnutridos a cirugía. Y es por esto que ha habido algunos estudios de forma retrospectiva que han evaluado la aplicación de estrategias de ERAS en cirugía de citorreducción, que han impactado tanto en el tiempo de hospitalización, en la morbilidad y en la continuación de su terapia postoperatoria. De ahí que han venido apareciendo nuevas guías basadas en lo que ya se ha aplicado a cada cirugía individual en pacientes que van a ser candidatos a citorreducción, buscando estandarizar un manejo no durante la cirugía, sino desde antes de la cirugía, con el fin de llevar a un paciente en las mejores condiciones a un impacto quirúrgico severo. Entonces, ¿en qué consiste la prehabilitación? El paciente llega por primera vez a una junta disciplinaria con criterios de selección. Los criterios de selección varían dependiendo de la patología, son muy puntuales, no todo paciente es candidato a citorreducción y HIPEC. Se evalúa por una junta multidisciplinaria, formada por, acá en el instituto, cirujano gastrointestinal, cirujanos oncólogos, anestesiología, neumología, ahí me faltó el grupo de rehabilitación, que es el que va a ser fundamental en la piedra angular del tratamiento del paciente, y anestesiología. La junta determina si el paciente va a ser o no candidato a esta intervención y vienen a aplicarse todos los principios. El eje central, el paciente, y vamos a tener 4 ejes principales: eje nutricional,
el eje de la actividad física, el eje psicológico y el eje hematológico, en un periodo desde la primera junta hasta la cirugía de 4 a 6 semanas. ¿Qué se busca? Implementar cada una de las estrategias de cada eje para llevar al paciente a las mejores condiciones. Tenemos un eje nutricional, el eje fundamental, donde se evalúa si el paciente tiene un tracto gastrointestinal competente, la idea es nutrición oral. La inmunonutrición, que juega un papel importantísimo en los pacientes, que se inicia 2 semanas antes y se continúa después. En caso de ser necesario, la nutrición parenteral, se realiza nutrición parenteral. Y en muchos casos, si el paciente no tolera la vía oral, nutrición enteral con sondas. El eje de la actividad física, rehabilitar físicamente un paciente no solo con la caminata, sino desde el primer día de la primera consulta, el incentivo respiratorio. Esto ha demostrado implicaciones en desenlaces, ya que disminuye el tiempo de estancia en UCI por intubaciones, aumenta la rehabilitación del paciente en el posoperatorio. Recuerden, como les dije muchas veces, hacen resecciones diafragmáticas, resecciones del peritoneo diafragmático. Esto lleva a que el paciente haga muchas más atelectasias, dure más tiempo ventilado y esto demora más la estancia hospitalaria. El eje psicológico. Hay que tener en cuenta que esos pacientes tienen una alta carga emocional. El impacto de tener una enfermedad que se cataloga de entrada como un estadio 4 ya emocionalmente afecta, y no todo paciente, si bien es candidato quirúrgico, es emocionalmente candidato para una cirugía. Desde el primer día de la valoración es hacer seguimiento de los pacientes. Visita la UCI. La UCI per se es un sitio que da temor a los pacientes. Incluso hay médicos que no les gusta entrar a la UCI. Entonces, el pensar que uno va a estar hospitalizado en una unidad de cuidado intensivo ya impacta en uno. Y más importante, en el eje psicológico, fomentar la suspensión del cigarrillo por lo menos 4 o 6 semanas antes de la cirugía, porque eso afecta la cicatrización y por ende tiene mayor riesgo de fístulas en el caso de hacer resecciones multiviscerales, y suspender el consumo de alcohol. El eje hematológico, que principalmente se desarrolla por parte de los anestesiólogos, que consiste en evaluar la posible toxicidad secundaria a la quimioterapia que se va a utilizar. Si el paciente requiere corrección de la anemia per se o tiene alguna contraindicación para la realización de la quimioterapia. ¿Y qué se busca medir con esto? Disminuir la tasa de complicaciones, disminuir la estancia hospitalaria, el menor requerimiento de UCI, mejorar la calidad de vida. Acá en el instituto se está realizando un protocolo ya que se está implementando, evaluar la calidad de vida de los pacientes que han sido llevados a citorreducción con el fin de ver cómo impacta esto. Y hay una variable que aún no se ha medido, es el tiempo en que el paciente, después de que se llevó a este tipo de cirugía, retoma su tratamiento oncológico. Muchos de estos pacientes, según su patología de origen, necesitan complementar su tratamiento. Y se ha visto que aquellos pacientes con mayores complicaciones, mayores reingresos, no son capaces de retomar el manejo oncológico. Y eso ya es un tratamiento incompleto. Este es un protocolo que se acaba de escribir del cancerológico basado en la evidencia hasta el momento. No existe ningún estudio prospectivo a nivel nacional que se vaya a hacer y se va a empezar a desplegar a partir del otro año. Esperamos en unos 3 años mostrarles los resultados en otro simposio. Muchas gracias.